Buen día, en este video estaremos abordando el tema de los lenguajes de programación. Veremos a ver los niveles hay 3 niveles de lenguaje de programación que estaremos examinando y también estaremos viendo los programas que traducen de lenguaje de bajo y alto nivel al lenguaje de máquina, que es el único lenguaje que la máquina entiende, y finalmente estaremos examinando la diferencia entre un intérprete y un compilador, que son programas que traducen, ¿bien? Así que al finalizar el video, pues el estudiante deberá poder enumerar y definir los 3 niveles de lenguaje de programación, describir las ventajas y desventajas de cada uno de estos niveles de lenguaje de programación, además definir lo que es un intérprete y un compilador, que ya verán que son traductores de lenguaje de programación, y describir las similitudes y las diferencias entre un intérprete y un compilador. Pues, comencemos. ¿Bien? Hay 3 niveles de lenguaje de programación. Está el lenguaje de máquina, llamado en inglés Machine Language. Está el lenguaje de bajo nivel, que se llama en inglés Low Level Language, o Assembly Language, o lenguaje de ensamblador. ¿Bien? Y finalmente los lenguajes de alto nivel, que son los llamados High Level Language. Examinemos ahora cada uno de estos niveles y veamos sus similitudes y diferencias. Muy bien. Bueno, el lenguaje de máquina, el Machine Language. Este es el lenguaje nativo, por así decirlo, de la computadora. Es el único lenguaje que la máquina entiende. Y son las instrucciones de este lenguaje y las direcciones de memoria, todos están dados en código binario, es decir, lo único que se incluyen son dígitos binarios, que son el 0 y el 1. ¿No? Bien, cada instrucción implica una operación muy sencilla, muy elemental, y las instrucciones, el conjunto de instrucciones o el instruction set que se llama, están grabadas en el hardware. Muy bien. Así que este es el lenguaje más primitivo, el lenguaje nativo de la computadora. ¿Qué características tiene el lenguaje de máquina? Pues es machine dependent. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un lenguaje de máquina de una computadora, pues no va a poder, un programa, vamos a decir, lenguaje de máquina de una computadora, no va a poder llevarlo a otra computadora si es un modelo diferente. Claro, si es el mismo modelo, pues tienen el mismo CPU y el mismo conjunto de instrucciones. ¿Bien? Así que no es portátil, y esta es una característica que no es muy deseable. En inglés se dice machine dependent, en español sería que no es portátil o portable. ¿Bien? Tiene una ventaja, y es que no necesita traducción, porque ese es el lenguaje nativo, por así decirlo, de la computadora. Por lo tanto, usted no necesita un programa que traduzca al lenguaje de máquina, porque ese es el lenguaje nativo o más primitivo de la máquina. Por otra parte, una desventaja es que es un lenguaje muy difícil de programar, porque usted tiene que recordar las secuencias de ceros y unos que representan las instrucciones, y las direcciones de memoria no puede usar nombres de variables, sino que tienen que ser direcciones en dígitos, en código binario. O sea que es muy complicado programar. Veamos el lenguaje de bajo nivel, también llamado lenguaje ensamblador o Assembly Language. Este es un lenguaje que está en un nivel superior al lenguaje de máquina, y es un lenguaje simbólico, por así decirlo, mnemónico, quiere decir que las instrucciones tienen nombre y nos recuerdan lo que hacen esas instrucciones. Así que este lenguaje, el lenguaje ensamblador o Assembly Language, utiliza unos identificadores para designar los nombres de variables, los nombres de las instrucciones y los nombres de las instrucciones. Es decir, representa un paso de adelanto, porque ya usted no tiene que programar en código binario, sino que usted puede programar en este código de ensamblado. Naturalmente, si no va a codificar utilizando código binario, como sería si usáramos el lenguaje de máquina, pues vamos a necesitar un traductor de lenguaje ensamblador a lenguaje de máquina. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de si quisiéramos sumar A y B y almacenar en C, pues fíjense que son 3 instrucciones. Load A. Esta instrucción lo que hace es que busca la variable, el contenido de A, y lo carga al acumulador, que es un registro que lleva a cabo operaciones aritméticas en la unidad aritmético-lógica, en el ALU, ¿no? Add B lo que hace es que busca el valor de B y lo suma en el acumulador, y
una vez sumado B, pues tenemos en el acumulador A más B. Finalmente, para guardar el resultado hacemos store C. Así que este store pasa el resultado del acumulador a la memoria primaria y se almacena en un nombre de variable. Fíjense que el load, add y store son nombres de instrucciones, ya no hay que usar código binario. Lo mismo, A, B y C son nombres de variables, no hay que usar código binario para referirnos a estas variables. Estas tres instrucciones las podemos resumir en Python en una sola, que sería C igual A más B. Recuerden que esto es asignación. Se suma A, se busca A, se le suma el valor, se busca B, se le suman los valores y finalmente se asigna A. Así que esto serían las tres instrucciones en lenguaje ensamblador. ¿Bien? Características del lenguaje de bajo nivel o Assembly Language. Es machine dependent, igual que el lenguaje de máquina. Cada CPU tiene su propio el lenguaje de bajo nivel, por lo tanto tampoco será portátil. Así que tanto el lenguaje de máquina como el lenguaje de bajo nivel o Assembly Language dependen de la máquina, es decir, no son portátiles, y a diferencia del lenguaje de máquina necesita traducción. Por lo tanto necesitamos un programa que usualmente se conoce como Assembler Program, que lo que hace es traducir de un lenguaje de bajo nivel o Assembly Language a lenguaje de máquina. Muy bien. Por otro lado, si se dan cuenta, no es tan difícil de programar como el lenguaje de máquina, así que representa un adelanto en facilidad de programar. Con todo y eso, resulta bastante complicado porque usted tiene que conocer todas las instrucciones, etcétera. O sea que, a pesar de que es un adelanto, todavía no es lo ideal, ¿no? Aquí tienen una representación del programa ensamblador, que es el programa que traduce del lenguaje de bajo nivel o Assembly Language al lenguaje de máquina, y la traducción es uno a uno, es decir, cada instrucción del lenguaje ensamblador, Assembly Language, se traduce a una instrucción en el lenguaje de máquina. Aquí podemos ver, está nuestro programa en lenguaje ensamblador, entramos a la máquina, el programa ensamblador lo traduce y tenemos entonces el programa en lenguaje de máquina. Examinemos ahora el tercer nivel del lenguaje de programación, que son los lenguajes de alto nivel o High Level Languages, que le llamamos, ¿no? Aquí estarían, por ejemplo, el C++, Python y otros, muchos más. ¿Qué características tiene? Pues fíjense que este es el lenguaje que es Machine Independent, es decir, no depende del CPU de la máquina, es portátil, se puede utilizar en cualquier computadora. Naturalmente, pues tiene usted que tener el compilador, el intérprete de ese lenguaje de programación para que usted pueda traducirlo. Así que esto es una ventaja, que es Machine Independent. Recuerden que el lenguaje de máquina y el lenguaje de bajo nivel no son Machine Independent, por lo tanto no son portátiles. Los lenguajes de alto nivel sí lo son. Pero la desventaja es que necesita una traducción. El lenguaje de máquina no necesita traducción, el lenguaje de bajo nivel o Assembly Language vimos que sí necesitaba traducción. Hay dos maneras de traducir. Puede ser usando un compilador o un intérprete. Ambos son traductores de lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina. Examinaremos más adelante la diferencia entre el compilador y el intérprete. Pero repito, ambos traducen de un lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina. De otra parte, finalmente, es mucho más fácil de programar que el lenguaje de máquina y que el lenguaje ensamblador. Así que hemos ganado facilidad de programar, que es muy importante porque la producción, generar programas en lenguaje de alto nivel es mucho más eficiente que en lenguaje de ensamblador o lenguaje de máquina. Bien, volvamos a los lenguajes de alto nivel. Seguimos aquí. El programa compilador es un programa que traduce de lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina. También existe un intérprete que nos puede traducir. Así que tanto el compilador como el intérprete traducen. Hay una diferencia en la manera en que traduce, que la veremos más adelante. En este caso, recuerden que la traducción de bajo nivel a máquina era una instrucción de bajo nivel a una de máquina. En este caso es una instrucción a muchas. Si ustedes recuerdan, cuando queríamos sumar A más B y asignárselo a C, en Python necesitamos una sola instrucción. En lenguaje ensamblador necesitaríamos 3 instrucciones. Y en lenguaje de máquina también 3. Así que cada instrucción en lenguaje de alto nivel
es traducida a varias instrucciones en lenguaje de máquina, por eso dice una a muchos. Aquí tienen un diagrama parecido al de hace un momento, pero en este caso nosotros tenemos el programa en lenguaje de alto nivel, el compilador o el intérprete, y el resultado de compilar o de interpretar es un programa en lenguaje de máquina para que la máquina pueda ejecutarlo. Muy bien, así que vamos a resumir un poco acá. Aquí tenemos una instrucción o una oración en lenguaje de alto nivel como Python o C++, que sería A más B igual a C. Recuerden que esto no es igualdad, esto es asignar. Se busca el valor de A, se busca el valor de B, se suman y finalmente se le asigna al valor de C en memoria. En bajo nivel necesitarían 3 instrucciones, como ya vimos, y en máquina también necesitarían 3 instrucciones de dígitos binarios. Con referencia a la manera de traducir, el lenguaje de alto nivel traduce de una a muchas al lenguaje de bajo nivel, y el lenguaje de bajo nivel de una a una. Esto quiere decir de una a una instrucción, de una a muchas hasta el lenguaje de máquina. En ocasiones los compiladores no van directamente del lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina, sino que el compilador traduce al lenguaje de bajo nivel y entonces el ensamblador traduce al lenguaje de máquina. O sea que sería una traducción en 2 etapas, del lenguaje de alto nivel al lenguaje de bajo nivel o assembly language, y finalmente al lenguaje de máquina. Muy bien. Ejemplos de lenguajes de alto nivel, hay una inmensa variedad de estos lenguajes con diferentes propósitos, ¿no? y diferentes clasificaciones, diferentes usos. Están ADA, BASIC, COBOL, C++, Fortran, Java, Pascal y Python, que es el que nosotros estaremos programando. Ahí la tabla 1 del libro de Gaddis, Starting Out with Python, tiene un listado de los lenguajes de alto nivel principales con las características de ellos. Aquí tenemos este diagrama que es una especie de pirámide, donde vemos el hardware abajo, el machine language, assembly language y los high level languages como Fortran, C, Pascal y otros sinnúmeros como estos que hemos visto aquí. Y finalmente aquí tenemos el Object Oriented Language y el Visual Language. De hecho, Python es un Object Oriented Language. Les refiero a esta tabla para que vean los ejemplos de los lenguajes de alto nivel principales. ¿Bien? Bueno, vamos a comparar los lenguajes: el lenguaje de máquina, el lenguaje de bajo nivel o assembly y el lenguaje de alto nivel. Lenguaje binario, el de máquina sí, el de bajo nivel no, y el de alto nivel no. Dependiente de la máquina, el lenguaje de máquina y el lenguaje de bajo nivel son dependientes, machine dependent, y el lenguaje de alto nivel no lo es. Permite portabilidad, el lenguaje de máquina no, el lenguaje de bajo nivel no, y el lenguaje de alto nivel sí. Necesita ser traducido, el lenguaje de máquina no, pero el lenguaje de bajo nivel, el lenguaje de alto nivel sí necesitan ser traducidos. Fácil de programar, pues el lenguaje de máquina no es fácil de programar, el lenguaje de bajo nivel es intermedio, pero el lenguaje de alto nivel sí es fácil de programar. Traductores de lenguaje de alto nivel traducen un programa en lenguaje de alto nivel a un programa en lenguaje de máquina. Hay 2 tipos o estrategias de traducción, unos se llaman compiladores y otros intérpretes. Veamos ahora las similitudes y diferencias entre estos dos. Recuerden que ambos traducen de lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina. Bien, aquí vemos el compilador. Este diagrama está tomado del libro de Gaddis, Starting Out with Python. Fíjense que el compilador coge todo el programa que está en lenguaje de alto nivel y lo traduce. Y después que lo traduce, lo genera un programa en lenguaje de máquina. Así que fíjense que se traduce primero al lenguaje de máquina. Esa es la primera etapa. La segunda etapa se toma el programa del lenguaje de máquina y se ejecuta. Claro, si el compilador registrara errores, pues usted tiene que volver a hacer las correcciones y compilar. Pero para resumir, el programa compilador que traduce, como dijimos, de alto nivel al lenguaje de máquina, tiene 2 etapas y las hace en secuencia. Primero hace la etapa de traducir, traduce su programa en lenguaje de alto nivel
utilizando el compilador, lo traduce al lenguaje de máquina y finalmente entra en la segunda etapa, que es la etapa de ejecución del programa en lenguaje de máquina que ya ha sido traducido y se ejecuta por el CPU. Claro, como dije anteriormente, si el compilador registra errores, usted tiene que volver a corregir los errores y volver a compilar. Sin embargo, una vez usted compila, si no hay errores, usted puede ejecutar cuantas veces quiera hacerlo sin tener que volver a compilar. Así que en teoría la compilación sería una sola y la ejecución tantas como usted desea. Veamos aquí el intérprete. El intérprete también traduce de alto nivel al lenguaje de máquina. Lo que pasa es que las dos etapas, la traducción y la ejecución, se hacen simultáneamente. Se va examinando instrucción por instrucción, el intérprete la examina, la traduce y se ejecuta. Claro, si el intérprete determinara que hay o detectara un error en una de estas oraciones del lenguaje de alto nivel, detendría la traducción y usted tendría que corregirla al momento. ¿Bien? Fíjense entonces que, contrario al compilador, en lugar de tener una etapa primera de traducción y después una de ejecución, siempre tiene la etapa, va traduciendo y ejecutando alternadamente. Quiere decir que siempre hay que traducir, ¿no? Aquí tienen una diferencia en este diagrama. En el caso del intérprete, ¿no? Fíjense que tenemos el source code, que es nuestro programa en lenguaje de alto nivel, y el intérprete lo va procesando, lo va traduciendo y lo va ejecutando simultáneamente. En el caso del compilador, las etapas de traducción y ejecución no son simultáneas, sino que son primero secuenciales. Se hace una, tenemos el código fuente, que sería su programa en lenguaje de alto nivel, el compilador lo traduce, se produce el código objeto, que es la traducción en lenguaje de máquina, y se ejecuta, que sería la computadora, y el output. Así que es importante resumir que ambas traducen, el compilador y el intérprete, pero el compilador traduce todo y después ejecuta, mientras que el intérprete traduce y ejecuta alternadamente. ¿Sí? Aquí tienen un ejemplo también de una fórmula en un programa en lenguaje de alto nivel, el intérprete la ejecuta. Si está correcta, si estuviera incorrecta daría un error y no va a proseguir hasta que usted no corrige el error. Aquí en el caso del compilador, primero se coge el source file, que es lo que tiene el programa en lenguaje de alto nivel, se traduce, si no hay errores, entonces se ejecuta. Muy bien. Veamos ahora, vamos a resumir un poquito lo que hemos dicho hasta ahora sobre el compilador y el intérprete. Recuerden que ambos traducen del lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina. Pero vamos a compararlo. En cuanto al input, el compilador recibe el programa completo como input, para traducirlo completo. Sin embargo, el intérprete recibe cada instrucción o cada oración de su programa en lenguaje de alto nivel individualmente. Esta la recibe todo el programa, esta recibe oración por oración. La traducción y la ejecución. La traducción, como indicamos, en un compilador ocurre antes de la ejecución. Claro, si hubiera errores en la traducción, usted tiene que volver al código y corregir los errores, ¿sí? Sin embargo, en el caso del intérprete, la traducción y la ejecución ocurren alternadamente. Se traduce una oración y se ejecuta, ¿no? Y se traduce la próxima y se ejecuta, ¿bien? La traducción se lleva a cabo una sola vez, asumiendo que no hay errores. Si hubiera errores hay que corregir los errores y volver a traducir, mientras que en el caso del intérprete se lleva a cabo siempre. Usted diría, bueno, pero ¿cuál es la ventaja entonces si siempre hay que traducir? La ventaja del intérprete es que en el caso del compilador, cuando usted traduce, puede tener un listado grande de errores que le complican la corrección. Sin embargo, en el caso del intérprete, en el momento que en la oración hay un error, se detiene y usted sabe que el error está en esa oración y la corrección se hace mucho más fácil, aunque siempre hay que traducir, no como en el caso del compilador. ¿Sí? En el caso del código objeto, traducido al lenguaje de máquina, Object Code, se generan código objeto intermedio. En el caso del intérprete, ese es en el caso del compilador, del intérprete no se genera ningún código objeto porque usted va traduciendo y ejecutando,
siempre va a traducir, no se genera un object code, como en el caso del compilador. Las oraciones condicionales, que son el if, el if-else, ¿no? Lo que se llama la selección o la decisión, en el compilador se pueden ejecutar más rápidamente, en el intérprete se ejecutan más lentamente, porque usualmente el compilador optimiza las oraciones condicionales. La memoria primaria, el compilador necesita más memoria primaria, ocupar más memoria primaria, porque tiene que estar tiene que tener el source code y el object code que se genera todo el tiempo en memoria. Mientras que el intérprete es una oración a la vez de su programa en lenguaje de alto nivel, lo que requiere menos memoria. Bien, la velocidad de ejecución de la del compilador es más rápido, porque una vez usted hace su compilación y no tiene errores, de ahí en adelante no tiene que compilar más, sino que sencillamente ejecuta el object code o el código en lenguaje de máquina. El intérprete es más lento porque tiene que estar alternando la traducción con la ejecución. ¿Bien? En cuanto al debugging, mencioné que en el caso del compilador, si hay errores se despliegan después de cotejar todo el programa, así que usted puede tener una lista bastante cargada de errores, mientras que en el caso del intérprete los errores se despliegan al momento que se interpreta esa oración. Si la oración que se está traduciendo tiene un error, pues entonces se detiene la ejecución y usted tiene que inmediatamente corregir el error, así que es más fácil detectar dónde está el error y es más rápido. Así que en términos del debugging diríamos que el intérprete es mucho más conveniente y nos ayuda más al proceso de encontrar los errores. Recuerden que el debugging es el proceso de encontrar errores en nuestros programas. Un ejemplo de lenguaje que utilizan compiladores es el C++, y un ejemplo de lenguajes que usan intérpretes es Python. Sin embargo, debo decir que no son mutuamente excluyentes. El Python, además de tener intérpretes, también vienen compiladores de Python, así que no piensen que un lenguaje exclusivamente usa compilador para traducir y otro usa intérprete, porque pueden utilizar los dos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, un repaso: recuerden los 3 niveles de lenguaje de programación: lenguaje de máquina, lenguaje de bajo nivel, lenguaje de alto nivel, y recuerden las ventajas y las desventajas de los 3 niveles de programación, que las podemos repasar. En los lenguajes de bajo nivel y de máquina son difíciles de programar y además no son portátiles, son machine dependent, mientras que los lenguajes de alto nivel son fáciles de programar y no son machine dependent, son portátiles. Sin embargo, recuerden que tanto el lenguaje de bajo nivel como el de alto nivel necesita un traductor. Recuerden la diferencia entre el intérprete y un compilador. Ambos traducen de lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina, pero en el caso del compilador se hace primero la fase de traducción y después la fase de ejecución. Por lo tanto, en teoría solamente hay que hacer una traducción y después ejecutar cuantas veces sea necesaria, porque se guarda el código binario. En el caso del intérprete se alterna la fase de interpretación con la fase de traducción, con la fase de ejecución, lo que lo hace más lento que el compilador, pero facilita el debugging. Bueno, hasta aquí este video. Esperemos les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima.